Queridos hermanos de la comunidad cristiana de Jesús, Hijo del Altísimo, los saludo con la paz del Señor, queridos hermanos. Esta noche estamos reunidos nuevamente para compartir la palabra, para continuar en realidad nuestro estudio número 2 sobre a dónde vamos después de morir, ¿verdad? Nos habíamos propuesto estudiar este detalle tan importante porque hay veces nos confundimos o hablamos cosas que no son sustentadas bíblicamente y lo hablamos solamente por la tradición, por la costumbre y por lo que creemos, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor nos enseña, la palabra del Señor está siempre interesada en que nosotros salgamos de la ignorancia en todos los temas, queridos hermanos. Y pues ya vimos en el primer estudio de que ¿a dónde vamos después de morir? Pues nuestro cuerpo, nuestra materia, va a un sarcófago, ¿verdad? A veces somos puestos bajo tierra, a veces somos puestos en un nicho, y es ahí donde está nuestro cuerpo, nuestros huesos, ¿verdad? De tierra hemos sido formados y a la tierra volveremos. Pero la pregunta era, ¿dónde va nuestra alma? Y habíamos aprendido que nuestra alma va al Seol, ¿verdad? Seol es una palabra en hebrea, queridos hermanos, es una palabra que se la usa normalmente en el Antiguo Testamento por su origen, porque es hebrea. Y Hades es lo mismo que Seol, pero está en griego, ¿verdad? Entonces, en este segundo estudio de ¿a dónde vamos después de morir, queridos hermanos? Vamos a aclarar muchos conceptos, vamos a hablar también del Seol, vamos a hablar del Hades, pero vamos a tocar un tema muy interesante. Aquel compartir que tuvo Jesucristo con los fariseos, que pues titula Lázaro y el rico. Muchos quedamos confundidos con este compartir de Jesús con los fariseos, de Lázaro y el rico, y ha llevado a mucha confusión y ha llevado a mucha conceptualización equivocada por este pasaje que Jesucristo comparte con los fariseos. Entonces, queridos hermanos, yo los invito a que encontremos un momento de quietud, de paz, ¿verdad? Para compartir la palabra del Señor, para consagrar ese tiempo y dedicárselo al Padre para salir de la ignorancia y pues hacer este tipo de estudios que nos edifican mucho y nos van a ayudar a hablar con propiedad y a tener conceptos correctos, bíblicos, ¿verdad? Respecto a este punto que es tan importante de ¿a dónde vamos después de morir? Y pues este pasaje de Lázaro y el rico es de muchos detalles y eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Yo te invito, querido hermano, querida hermana, a que cerremos nuestros ojos. Si deseas, agachas la cabeza y nos unamos en un mismo espíritu y que el Señor ministre a nuestros corazones esta noche con su palabra. Y le decimos gracias, Señor, gracias por este momento que nos permites aprender más. Gracias, Padre, porque nos das la libertad, Señor, de escuchar tu palabra. Bendecimos y alabamos tu nombre. Nos acercamos a ti, Padre, y abrimos nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón al entendimiento y nos sujetamos, Señor, a la bendición de tu palabra. Bendito eres, Señor. Queremos salir de la ignorancia, queremos aprender cada día más de ti, Señor, y qué es lo que nos quieres enseñar. Padre amado, nos sujetamos a tu voluntad y que tu Espíritu Santo sea quien nos ministre, Señor, para que entendamos este estudio que estamos realizando, Padre amado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, queridos hermanos, entonces vamos a hacer nuestro estudio número 2 respecto a dónde vamos después de morir y nos vamos a enfocar netamente en lo que es el pasaje bíblico de Lázaro y el rico que Jesucristo lo comparte. Pues hasta ahora hemos visto que la Biblia claramente enseña que los muertos están muertos. Es decir, están sin conciencia, ¿verdad? Esperando la resurrección. Nuestra alma va a un lugar espiritual llamado Seol, llamado Hades, y ahí duerme y no toma parte en lo que sucede debajo del sol. Así lo hemos venido aprendiendo y vamos a seguir avanzando con esto. Esto que reconocemos está en contra de la opinión tradicional que cree que aunque alguien está muerto, su alma sigue viviendo, sigue estando en algún lado. Es más, hasta a veces otros creen de que pues en el Día de Todos Santos nos visitan las almas de nuestros muertos, ¿verdad? Un concepto totalmente errado, equivocado.
Sin embargo, ya hemos visto de una multitud de escrituras, queridos hermanos, que esta opinión tradicional no puede ser correcta, puesto que contradice a la misma escritura. Hay unos pocos pasajes de la Biblia que, siendo mal entendidos, son usados por la tradición para apoyar su doctrina de una supuesta vida inmediatamente después de la muerte. Un pasaje así es la historia del rico y Lázaro, que viene en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, y vamos a leer del verso 19 hasta el 31. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros. Esta palabra sima, queridos hermanos, es con S. Quiere decir que una gran profundidad separa a Abraham de donde estaba el rico. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Queridos hermanos, ahora, antes de que digamos algo sobre este pasaje, especialmente uno que parece contradecir muchos pasajes, tenemos que estudiar el contexto en el cual Jesucristo habla esto. ¿A quién contó Jesús esta historia? Eso podemos encontrarlo fácilmente viendo los versos que preceden al pasaje que acabamos de leer en Lucas, empezando de Lucas 16, verso 1. Podemos ver que el Señor habló a sus discípulos y les dio una enseñanza que terminó con la siguiente conclusión: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque odiará a uno y amará al otro, o amará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Verdad? Eso era Lucas 16:13. Ahora, los fariseos que andaban por ahí respondieron de la siguiente manera: y oían también todas las cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Esto es Lucas 16:14. Luego Jesús continuó y les respondió con Lucas capítulo 16, versos 15 al 19. Entonces les dijo, ¿quién dijo? Jesucristo. ¿A quién les dijo? A los fariseos. Entonces les dijo, es decir, entonces Jesús les dijo a los fariseos: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación.
La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Escucha esto, querido, en Lucas 16, 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día banquete con esplendidez. Queridos hermanos, intencionalmente hemos incluido el verso 19 en el pasaje anterior, porque esto es parte de la misma conversación que empezó en el verso 15 y que estaba dirigida a ellos, a los fariseos. Fue a ellos a quien Jesús contó la historia de Lázaro y el rico. Toma atención, querido hermano, querida hermana. Fue a ellos, a los fariseos, a quien Jesús contó la historia de Lázaro y el rico. No estaba dando un sermón a la gente o enseñando a sus discípulos, aunque los discípulos estaban presentes. Más bien, sus ojos estaban mirando a los fariseos y sus palabras estaban dirigidas a ellos. Fue solamente hasta que terminó esta historia que se volvió luego a sus discípulos, porque leemos en Lucas capítulo 17, verso 1, que empieza así: luego dijo a sus discípulos. Es decir, en otras palabras, viendo el capítulo 16 de Lucas como un entero, podemos ver que lo que el Señor dijo en el capítulo estaba dirigido a dos grupos diferentes de personas. Lo que dijo de Lucas 16, del verso 1 al 14, estaba dirigido a los discípulos con los fariseos escuchando. Date cuenta de esto, querido hermano. Lo que habló Jesucristo en Lucas 16, desde el verso 1 al 14, estaba dirigido a los discípulos con los fariseos que escuchaban. Los fariseos reaccionaron a esas palabras que Jesús dirigía a sus discípulos, burlándose de él. Luego, en los versos del 15 al 31, seguimos en el capítulo 16 de Lucas, pero desde el verso 15 al 31, la cual también incluye la historia que estamos viendo ahorita, voltea Jesucristo su cara hacia los fariseos y se dirige a ellos. Cuando terminó con ellos, voltea de nuevo su cara hacia los discípulos, lo que acabamos de leer en Lucas 17:1, donde él dice, luego dijo a sus discípulos, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor dirigió la historia de Lázaro y el rico a los fariseos. Ahora, viendo esta historia, es posible que nos quedemos muy perplejos, queridos hermanos, ya que hay elementos en ella que no se ven en ninguna otra parte de la Biblia. Vamos a ver algunos de ellos. Primero, el hombre rico murió y fue al Hades, donde aparentemente estaba siendo atormentado. Como parece ser en el pasaje, aún estaba consciente, ¿verdad? Ya que podía ver, sentir y hablar. Además, aún tenía simpatía y preocupación por sus hermanos y quería advertirles. Esta descripción de Hades y el estado de los muertos, queridos hermanos, es una obvia contradicción con muchas escrituras, algunas de las cuales vamos a repasar porque ya las hemos leído en el estudio número 1 que compartimos el anterior miércoles, pero las vamos a compartir ahora porque va en contradicción a lo que dice en Eclesiastés 9, ¿verdad? Del 4 al 6 y el verso 10. Lo leo. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.
Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eso es lo que dice Eclesiastés capítulo 9. Vamos a leer lo que dice Salmos capítulo 6, verso 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? ¿Verdad? En hebreo ya hemos dicho, en hebreo se llama Seol y Hades es en griego. Este Salmo 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Vamos a leer Salmos 31:17. Dice así, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. ¿Verdad? Otra vez, estén mudos en el Seol. Nadie habla en el Seol. Vamos a leer Salmos 115:17. No alabarán los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio. ¿Te das cuenta? En la versión griega es como decir, es bajar al Hades. Es decir, el Hades es un lugar donde van las almas a dormir, donde hay silencio, donde ningún alma está consciente, no toma parte de lo que pasa bajo el sol, ha perdido la memoria, está dormida. Es decir, hay un silencio, eso nos dice el Salmo 115:17. No alabarán los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio. ¿Qué es descender al silencio? Descender al Hades, descender al Seol. Leamos lo que dice Salmos 30, verso 9. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? ¿Verdad? Son preguntas que se está haciendo el Salmo. Luego en Isaías, en el libro de Isaías capítulo 38, versos del 18 al 19, dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Queridos hermanos, como es obvio de todo lo anterior, la palabra Seol, que lo vuelvo a decir, está en hebreo, o Hades, que está en griego, es un lugar de silencio, es un lugar de inconsciencia. ¿Verdad? Ya estamos aprendiendo qué es el Seol, qué es el Hades. Es un lugar de silencio, de inconsciencia, donde el alma va y duerme y espera la resurrección cuando Jesucristo venga a las nubes. No hay tormento, ni refrigerio, no hay sentimientos de simpatía y no hay conocimiento. Verdaderamente, queridos hermanos, hay más de 70 apariciones de la palabra Seol y Hades en la Biblia. En ningún lado vemos en ellas las características que vemos en la historia de Lázaro y el rico. En nuestra historia vemos al hombre rico en el Hades hablando, sintiendo, teniendo simpatía y siendo atormentado. ¿Por qué? Antes de ver por qué, queridos hermanos, vamos también a ver algunos otros puntos de esta historia. Vamos a enfocarnos en el pobre Lázaro. Entonces, para el pobre Lázaro, leemos en Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Una vez más, queridos, este enunciado contiene extrañas referencias, sin precedentes en la Biblia. Estamos haciendo un estudio, queridos hermanos. Entonces, toma atención porque vamos a entrar en profundidad de todo esto para entender a dónde vamos después de la muerte, para que salgamos de esa ignorancia. Y un pasaje bíblico es el rico y el Lázaro. Y sobre este pasaje bíblico se han formado muchos criterios y muchas doctrinas que confunden lo que realmente se quiso decir. Sin duda, no hay otra referencia bíblica al seno de Abraham, queridos. No hay en ningún otro lado que hablen del seno de Abraham. Y a los ángeles llevando gente ahí. No hay.
No hay otra referencia bíblica que hable de esto. Como dijimos, hay más de 70 apariciones de las palabras Seol y Hades en la Biblia que definen al Hades. Literalmente, Hades quiere decir la tumba, el lugar al que todos los muertos, sin excepción, van. Es la tumba. Pero nunca leemos de un seno de Abraham ahí. No leemos que el pobre o el justo van a un lugar diferente que el rico o el injusto. ¿Por qué Jesús entonces hace tales referencias que no tienen paralelo en la Escritura y de hecho la contradicen en muchos puntos? Qué hermosura, ¿verdad?, estudiar todo esto. La respuesta, queridos hermanos, se puede encontrar regresando al contexto. ¿A quién estaba dirigiendo Jesús esta historia? ¿A quién? Pues como vimos, no se trataba de una enseñanza general sobre los muertos. No, Jesucristo no quiso enseñar sobre los muertos, sino que estaba dirigida específicamente a los fariseos que se burlaron de él, de Jesús, porque estaba enseñando a sus discípulos de que no hay forma de servir tanto a Dios como al dinero. La audiencia, queridos, entendamos bien esto, la audiencia de la que leemos era los amantes del dinero, codiciosos, y ellos se justificaban entre los hombres. Eran los fariseos. Los fariseos tenían, como podemos leer en otros lugares de la Escritura, tradiciones que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Esto es importante, queridos. Los fariseos tenían tradiciones que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Eran judíos los fariseos, ¿verdad? Creían cosas que eran ajenas a la Escritura y hacían que la palabra de Dios no tuviera efecto. Marcos capítulo 7 versos 1 al 13 nos da una perspectiva de qué tan lejos de la Biblia estaban los fariseos. Sus costumbres, sus tradiciones, era como una secta. Escuchemos lo que dice Marcos 7 del 1 al 13. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Escuchen esto, se aferraban a la tradición de los ancianos. No dice que se aferraban a la palabra, a las escrituras, sino a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesucristo les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, escuchen esto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Se dan cuenta cómo Jesucristo los está descubriendo, les está diciendo lo que verdaderamente son? Invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es decir, más valor daban a la tradición que al mandamiento de Dios. Continúa Jesús: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís:
Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué está queriendo decirles aquí Jesucristo? Que son un grupo de personas que está viviendo tradiciones que invalidan la palabra de Dios y ellos están dando más valor a las tradiciones que vienen arrastrando desde sus ancestros, ¿verdad? Porque dice, invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La última frase, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, demuestra, queridos hermanos, que lo anterior no fueron los únicos ejemplos donde los fariseos se estaban desviando claramente de la Escritura. De hecho, como hoy en día pasa muchas veces, han reemplazado la palabra de Dios con sus tradiciones, ¿verdad? Y lo vemos. Hay muchas tradiciones, ¿verdad?, que lo sincretizan, ¿verdad?, con lo espiritual, el hacer la coa, el hacer el incienso, el hacer muchas costumbres, tradiciones que no tienen nada que ver con las Escrituras, queridos hermanos. Asimismo, los fariseos en la época de Jesucristo tenían tradiciones que no eran parte de las Escrituras. Sus enseñanzas no eran enseñanzas que venían de la Escritura, sino tradiciones sin base alguna en la Biblia y de hecho tradiciones que descaradamente la contradecían. Ahora, ¿por qué digo todas estas cosas de los fariseos, queridos hermanos? La razón es simple, porque el seno de Abraham, que menciona en el pasaje de el rico y el Lázaro, el seno de Abraham y las otras cosas extrañas que aparecen en la historia de Lázaro y el rico, no aparecen en ninguna otra parte de la Biblia, queridos, y de hecho contradicen referencias en la Biblia. Sí aparecen estas referencias del seno de Abraham en las tradiciones que los fariseos creían. ¿Te das cuenta? Sí, el seno de Abraham estaba en las tradiciones de los fariseos. Aquí, queridos hermanos, les presento lo que la Enciclopedia Católica dice sobre las creencias de los judíos del primer siglo. Escuchen esto, queridos. Es un común documento sustentatorio. Escuchemos. En la Santa Biblia, la expresión el seno de Abraham se encuentra solamente en 2 versos del Evangelio de San Lucas, en los versos 22 y 23 del capítulo 16. Ocurre en la parábola de Lázaro y el rico, cuyas imágenes son arrojadas directamente. Escuchen esto, queridos. La imagen del seno de Abraham y del Hades de esa manera son imágenes arrojadas directamente de las representaciones populares del mundo oculto de los muertos, las cuales había en el presente tiempo de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a las concepciones judías de aquel día, las almas de los muertos eran reunidas en un lugar general, el Seol de la literatura del Antiguo Testamento y el Hades de las Escrituras del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque Seol se usa en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo. Queridos hermanos, sin embargo, una discriminación local existía entre ellos, de acuerdo con sus obras durante su vida mortal. Así es, había una discriminación, pues el mundo oculto de los muertos, las almas de los justos, ocupaban una morada o compartimiento de su propiedad, la cual estaba distintivamente separada por una pared de la morada o compartimiento a la cual las almas de los malos eran consignadas. Este último era un lugar de tormento, el otro un lugar de dicha y seguridad, conocido bajo los nombres de paraíso y seno de Abraham. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos? Es decir, la tradición de los fariseos decía de que los muertos iban al seno de Abraham y al Hades, al lugar donde había tormento, pero que esas tradiciones creían de que había todavía sensibilidad, llamémoslo así, del alma que había muerto. Pero eso era una tradición farisea, no era algo que la Escritura sustenta. Observemos en lo anterior el énfasis
que son concepciones judías de aquel tiempo. Aquí no estamos hablando de la escritura basada en tradiciones que se originaron de Dios, sino tradiciones de aquel día, queridos hermanos, representaciones populares del mundo oculto. El seno de Abraham, donde estaban los justos, los ángeles los llevaban ahí. El castigo del injusto, el caos entre estos dos lugares y los otros puntos que leímos anteriormente como la opinión de los fariseos, no tienen paralelo en ninguna otra parte de la escritura, excepto en la historia de Lázaro y el hombre rico. En otras palabras, queridos hermanos, lo que el Señor Jesucristo usó en esta historia hablándole a los fariseos, fue lo que los fariseos mismos creían que sucedía después de la muerte. ¿Me entienden? Usó la historia de los fariseos para pasar su propio mensaje. Podemos entender el punto de Jesús en la conclusión que viene en el último enunciado de la historia que estamos viendo. Lucas 16:31 dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Obviamente, el hombre rico no había escuchado, es decir, no había seguido la palabra de Dios, a Moisés y a los profetas, y terminó atormentado. Era un rico injusto y sus riquezas, queridos, no lo ayudaron a evitar el tormento. Por otro lado, el hombre pobre, aunque era pobre, era un hombre que siguió la palabra de Dios, siguió a Moisés y siguió a los profetas, y por eso terminó en el seno de Abraham. Y esto es exactamente lo que el Señor Jesucristo quería decir a estos fariseos. En Lucas 16:13 les dijo a los discípulos: no podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Con el verso 13 termina de dirigirse a sus discípulos diciéndoles: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Luego en Lucas 6:14 empieza a dirigirse a los fariseos y dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él, ¿verdad? O sea, los fariseos toman la atención de Jesucristo. Esas personas, queridos hermanos, eran avaras y no guardaban la palabra de Dios, ni de Moisés ni de los profetas. De hecho, como leímos en otras partes, hacían que la palabra de Dios no tuviera efecto. Aún así, pensaban que de algún modo iban a ser salvos, lo cual, de acuerdo a sus falsas tradiciones, significaba que después de la muerte irían al seno de Abraham. Luego el Señor, usando sus propias armas, sus propias tradiciones, las propias tradiciones de los fariseos, las propias armas de los fariseos, se voltea a ellos y les cuenta una historia, queridos hermanos, donde el pobre termina en el seno de Abraham porque guardaba la palabra de Dios, pero el rico e injusto como ellos, como los fariseos, terminó en tormento. Es decir, ¿cuál era el mensaje de Jesucristo? No era hablar sobre la muerte, sino que usó una tradición de los muertos de los fariseos para explicar que las riquezas no son suficientes para salvar a las personas. Solo guardando la palabra de Dios uno es salvo. Es una enseñanza para los fariseos codiciosos que les dice: no crean que las riquezas los van a salvar. Lo que los va a salvar es seguir la palabra de Dios, es cumplir lo que dijo Moisés y los profetas. Y para decirles eso, nuestro Señor Jesucristo usó una de las formas más efectivas, el propio lenguaje de los fariseos, el de sus tradiciones sobre salvación y condenación. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? ¿Se dan cuenta que Jesucristo no hizo una enseñanza sobre a dónde vamos después de morir, hablando de Lázaro y el rico, sino de que Él usó una tradición sobre los muertos que los fariseos tenían para explicarles, para darles el mensaje que las riquezas no salvan, sino lo que salva es la palabra de Dios?
Me hago entender, queridos hermanos. Esto es maravilloso, porque muchos se confunden con este pasaje de Lázaro y el rico, creyendo de que el Hades es de esa manera como lo compartió Jesucristo en este pasaje y el seno de Abraham es de esta manera. No, queridos hermanos, sino que el Señor Jesucristo se valió de la tradición de los fariseos, de una tradición que la vienen arrastrando y no es sustentada bíblicamente, para enseñarles de que la riqueza, porque eran unos avaros, eran unos ladrones, robaban al mismo pueblo, se aprovechaban de los diezmos y de todas las cosas. Entonces los fariseos debían ser enseñados por Jesucristo de que las riquezas no salvan. El Señor no intentó, queridos, con esta historia, dar un sermón de lo que pasa después de la muerte, como muchos han tomado sus palabras literales, ignorando el contexto y las creencias fariseas que en otras partes el Señor juzgó severamente, diciendo que ellos le quitaban el efecto a la palabra de Dios. Lo que el Señor Jesucristo hizo fue dirigirse a los fariseos usando sus propias creencias sobre después de la muerte para decirles que lo que importa no son las riquezas, sino guardar la palabra de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Usó su propio marco, usó sus propias creencias después de la muerte para agregar su propia conclusión. Pudo haber escogido, queridos, otro marco para decir lo mismo, pero pocos dudarán que la manera más efectiva de hablarle a alguien es usando un lenguaje que le sea familiar. Y eso es lo que el Señor hizo. Les habló usando su propia imagen de después de la muerte como marco, agregándole el mensaje que Jesucristo quería. Queridos hermanos, es muy triste que muchos hayan tomado este pasaje, este marco de compartir de nuestro Señor Jesucristo, esas creencias fariseas erróneas, y las hayan puesto como una doctrina sobre la muerte. Hemos visto de que si tomamos el Lázaro y el rico como una doctrina, contradice a un montón de versículos bíblicos. Pues lo que quiso decir el Señor Jesucristo en este pasaje, usando las tradiciones sobre la muerte de los fariseos, Jesucristo da un mensaje a esa gente avara, a esa gente materialista, de que sus riquezas no le van a salvar. Pero de que el Hades sea como se describe en ese pasaje, que haya el seno de Abraham donde los ángeles llevan a los muertos, queridos hermanos, eso no es bíblico. Eso es solo un pasaje que Jesucristo usó para dar un mensaje a los fariseos. No es más que una doctrina farisea, ¿verdad? Eso de el Hades y el seno de Abraham. Esperamos, queridos hermanos, que este artículo nos haya ayudado a entender, a darnos cuenta lo que hemos hecho en el estudio número 1 del pasado miércoles, en que cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo, nuestra materia, va en un cajón, en un ataúd, queridos, a un sarcófago, a un hueco, a un nicho o bajo la tierra. Pero ¿a dónde va nuestra alma? Nuestra alma no va a la presencia de Dios. Nuestra alma no va al infierno tampoco, queridos hermanos. No hemos sido todavía condenados, ni estamos en la presencia de Dios, sino estamos dormidos, sin tomar parte en lo que pasa debajo del sol. No tenemos ya, como dice Eclesiastés, no tenemos ya ni sentimientos de amor, ni de odio, ni de envidia. Nada, queridos. Estamos dormidos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo a las nubes, para que los que hayamos muerto en Cristo resuciten primero, y los que estemos vivos sigamos a ellos y nos encontremos con Jesucristo en las nubes, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, yo agradezco a Dios por todo este estudio que estamos llevando adelante, y no nos atrevamos, queridos hermanos, a usar el pasaje de Lázaro y el rico como una explicación de a dónde vamos después de morir. Es un marco que Jesucristo usó para dar un mensaje a esa gente avara, a esa gente materialista, de que el dinero no lleva a la salvación. Pero Él no quiso dar un mensaje de que el Hades es de esa forma y que el seno de Abraham es de esa forma, ¿verdad? Así es, queridos hermanos, yo agradezco al Señor por este momento y te pido que oremos en este instante
dando gracias al Señor por su palabra. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por enseñarnos. Gracias por cada vez instruirnos, Señor, en nuestro espíritu y decirnos y enseñarnos a dónde vamos después de morir. Pues, Señor, nuestra esperanza es la vida eterna. Si estamos dormidos para tu llegada, amado Señor Jesús, pues despertaremos y te alcanzaremos en las nubes. Si vienes cuando estemos vivos, Padre, amado Señor, pues estaremos en las nubes contigo y subiremos a celebrar las bodas del Cordero. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga, Dios te proteja, Dios te cuide. Dios resplandezca su rostro sobre tu vida y tenga misericordia de ti. Amén. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza. Eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. La respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré y pase lo que pase, merece